José María Pérez se convirtió el pasado octubre en candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Gijón. Entró como concejal en el ayuntamiento hace ya 16 años de la mano de Paz Fernández Fegueroso. En los últimos 3 ha desarrollado su actividad como diputado en el Parlamento asturiano. Ahora encabeza una lista elaborada para recuperar el poder municipal. José María Pérez, bienvenido a Ser Gijón. Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. En los últimos meses se ha empleado a fondo para criticar la gestión de Foro en el ayuntamiento. Acudiendo a la hemeroteca, creo que no se le ha escapado nada. Pinta usted un Gijón en negativo, el de estos 4 años, para afrontar el futuro con optimismo. ¿Cree que está calando ese mensaje en la calle? Mi percepción es que muchas personas en la ciudad tienen una impresión muy negativa de lo sucedido en estos 4 años. Y lo que yo contaba en voz alta ante los micrófonos de la SER y de otros medios era precisamente lo que me transmitían esas personas. Nosotros, cuando presentamos nuestra candidatura, planteábamos la necesidad de recuperar Gijón para la ciudadanía y de recuperar a su ayuntamiento como un instrumento útil precisamente para afrontar los problemas que afectan a quienes viven en la ciudad. Y eso era una reivindicación, una reclamación, un objetivo que se deriva precisamente de lo que escuchamos a muchas personas, a muchos colectivos en todos estos meses. ¿Le queda algún mensaje que transmitir en estas últimas horas de campaña? Seguro que sí. Sobre todo lo que queremos es que la gente sea consciente de que el próximo domingo se juega el futuro de la ciudad, se juega qué tipo de cosas se van a hacer en los próximos 4 años, pero sobre todo se juega hacia dónde queremos que evolucione el Gijón del futuro. Por eso planteamos un Gijón en positivo, porque creemos que es necesario ser consciente de los problemas que hay, pero sobre todo que es necesario que pensemos en cómo queremos construir la ciudad, hacia dónde queremos que vaya, qué tipo de actividades económicas y productivas se desarrollan, y atender las necesidades urgentes que son evidentes y que las hay que no se pueden seguir ignorando. Pues en el caso de Foro ellos se centran fundamentalmente en un mensaje, que fueron capaces de gobernar con limpieza, con honestidad, que se puede gobernar sin chanchullos. Yo no sé si ustedes tendrían que, bueno, tomar cartas en el asunto, demostrar que ustedes no son lo que da a entender ese mensaje. No, ese mensaje es el mensaje que hacen la candidata de Álvarez Cascos, que es el que fue ministro de Fomento y secretario general del Partido Popular con Luis Bárcenas y responsable de AENA, esta que están investigando los jueces por determinados apaños. Pero nosotros no vamos a caer en la trampa de tratar de defendernos de acusaciones veladas. Hace 4 años vivimos una campaña electoral en la que quienes hoy están haciendo ese mensaje hicieron otro mensaje parecido, lanzando insinuaciones y acusaciones que pasada la campaña electoral se demostraron que eran falsas. Y ahora nosotros no vamos a caer en su juego de seguir ensuciando la vida pública. Por eso planteamos que las respuestas sean en positivo. Yo no tengo que demostrar que soy honesto, porque quienes me conocen ya lo saben, y porque además lo que tengo es público y está publicado además desde hace muchísimo tiempo. Lo que tengo es que demostrarle a la ciudadanía que creemos en las posibilidades que tiene Gijón, que creemos en la necesidad de que el ayuntamiento responda a esas necesidades y a esos problemas que tienen, que lo haga con transparencia, porque tampoco la hubo en estos 4 años, que la haga además con dedicación y que aproveche los recursos. Porque en ese discurso que usted señalaba, una de las cosas que dicen es que la gestión económica municipal es muy buena. Pero cuando uno ve la propaganda que hace Foro y luego ve lo que dice el interventor municipal, ve que las cifras no cuadran, que cuando se habla de deuda no es el recorrido que ellos dicen, que cuando se habla de inversiones son mucho menores de las que señalan, que cuando se habla de compromiso social, educativo, del empleo, lo que hay son promesas, pero no hay hechos. Y lo último es escuchar a la candidata, que sigue siendo hasta el 24 de mayo alcaldesa, decir que lo que va a hacer en los primeros 100 días es reunirse con las asociaciones para ver qué es lo que necesitan. ¿Y qué demonios estuvo haciendo durante todos estos meses? Si es la alcaldesa, ¿no sabe ya lo que necesita la ciudad? Porque solo podría decir un candidato que llegue nuevo, pero alguien que está ejerciendo la alcaldía puede decir que ese es su objetivo. Yo creo que no. Yo creo que esa es una muestra de que no tienen claro ni proyecto, ni ideas, ni respuestas a los problemas que tiene la gente en Gijón. En las encuestas, desde luego, no sale usted muy mal parado, más bien lo contrario. Pero sí es cierto que todo apunta a que haya un empate técnico con Foro. Bueno, es decir, una mínima diferencia entre uno y el otro. Es decir, que podría ocurrir eso, pues que uno de los dos no tuviera la mayoría absoluta, porque no alcanzara ningún tipo de pactos. Sin alcanzar esos pactos previos, ¿usted se atrevería a gobernar en una situación en que fuera la lista más votada, Sí. pero así de fragmentada y sin acuerdos previos?
Sí, sí. Yo ya dije cuáles son los pasos que daré a partir del domingo en ese escenario que está dibujando. El primero, reunirme con los portavoces, candidatos de los grupos municipales que resulten elegidos y que tengan representación municipal. Entre otras cosas, para abordar ese proceso de transición en el propio ayuntamiento cara a la constitución de la nueva corporación. En segundo lugar, cuando presentamos nuestra candidatura, cuando yo decidí presentar la mía en las primarias del PSOE primero y ahora en las municipales, planteé que teníamos que gestionar la ciudad de manera abierta y en colaboración con el resto de los actores que representasen a la ciudadanía. Y por lo tanto eso implica la obligación de dialogar, de escuchar y también la capacidad de renunciar a ciertos planteamientos en aras de un acuerdo. Y ese es el compromiso que reiteramos, porque creemos que es imprescindible. Lo que dicen las encuestas es que nosotros somos la opción favorita de la ciudadanía, que es la que tiene más intención de voto, que hay un partido que está en segunda posición, que es Foro Asturias, que está a una distancia relativamente corta, y que luego hay otros partidos que están a bastante distancia. Y nosotros lo que decimos a las personas que quieran que cambie el ritmo que tiene esta ciudad, que quieran que el ayuntamiento recupere, digamos, el pulso perdido para resolver los problemas de la gente, pues que precisamente para resolver esos problemas, el 24 de mayo la única opción que tienen de cambio es la de votar al PSOE. En la encuesta que conocíamos el pasado domingo de Ipsos aparece usted con un más bien bajo índice de conocimiento por parte de la ciudadanía, aunque es cierto que solo le supera y de lejos la alcaldesa. ¿No le decepciona descubrir que es un desconocido para los gijoneses después de 13 años como concejal? En gratitud, ¿no? No, pero eso es lo normal. Hace 4 años, en el año 2011, yo recuerdo una encuesta que hizo otro partido político en el que se pedía, se quiso valorar el nivel de conocimiento que tenían muchas personas del ámbito público gijonés. Y el nivel de conocimiento de los concejales con mayor nivel de conocimiento estaba en el orden del 25 o 30%. Porque una cosa es que los medios de comunicación, que nos escucháis, nos veis todos los días, pues podéis estar hasta cansados de escucharnos y que nos veáis mucho a las caras. Y otra cosa distinta es que la mayoría de la ciudadanía no sigue esto con la misma intensidad que lógicamente se sigue desde los medios. Entonces, el nivel de conocimiento, siendo relativamente bajo, pues es suficiente como para que haya un nivel de valoración de mi candidatura que es bastante elevado. Yo conozco otra encuesta que tiene 600 entrevistas hechas en Gijón por otro estudio distinto, donde solamente había 2 personas que teníamos un nivel de aprobado, que superábamos el 5, y teníamos la misma nota, que éramos Carmen Morillón y yo mismo. O sea, que entonces no considera un error haberse alejado de la vida municipal durante 3 años, ¿no? No, en absoluto. Yo creo que yo empecé, cuando entré en el ayuntamiento en el año 99, venía de estar haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con lo público. Y creo que eso que hice, que tenía que ver con la actividad empresarial o con el trabajo en la hostelería o con el trabajo mientras estaba en el sector de la construcción, mientras estuve estudiando, que son conocimientos, que son trabajos que me ayudan o que me ayudaron precisamente a tomar decisiones y a hacer cosas por la ciudad. Y creo que el tiempo, desde que dejé de ser concejal hasta ahora mismo, me ayudó también a tener otra perspectiva de cosas que son importantes para la ciudad. Por ejemplo, la importancia que tiene que la ciudad no se aísle, que no se convierta en una especie de peñón ajeno a lo que pasa en el mundo, porque no somos Gibraltar. Somos algo que tiene una conexión muy directa con lo que pasa en el resto de Asturias. Y creo que es fundamental que seamos capaces de conseguir que la ciudad juegue el papel que tiene que jugar para tirar del conjunto de Asturias y para ser un protagonista, un actor protagonista, precisamente en ese proceso de creación de actividad económica, de centralidad, de conexión con el resto del área central, de desarrollo de actividad cultural y de ocio turística, digamos, aprovechando todo eso que tiene que ver con el resto de la región. Y es de que usted niega que ese tiempo que estuvo, ese paréntesis que estuvo en el Parlamento asturiano, en la Junta General del Principado, no se lo plantearon así como un paréntesis para luego regresar, porque habría que ser muy retorcido para pensar que fue un paripé, el paso atrás de Santiago Martínez Argüelles, eso sería muy complicado. Pero lo que sí es verdad, y usted lo sabe, es que durante muchísimo tiempo, por lo menos en los círculos políticos y periodísticos, habló de usted como el delfín por excelencia de Paz Fernández Ferreroso. La gran esperanza socialista para recuperar la ciudad para la izquierda. Cargue sobre mis hombros la responsabilidad. Pero eso es cierto. Pero hace 4 años alguien me preguntó en una ocasión si yo iba a presentarme
como candidato, hace 4 años me refiero, si iba a competir en unas primarias internas para ser candidato, y dije que no. Y dije que no, y además lo dije a todo el mundo, en primer lugar porque creía que había una persona que tenía un perfil más adecuado que el mío para afrontar esa tarea. Y en segundo lugar porque yo sigo pensando que esta actividad para mí es una actividad temporal. Y que por lo tanto yo no a mí me gustaría poder desarrollar en mi vida actividades que están muy alejadas de lo que tiene que ver con la política y con las instituciones. Y hace 4 años lo que me planteaba precisamente tenía que ver con eso. Y de hecho, bueno, pues quien me conoce sabe que estuve viendo y valorando algunas propuestas para hacer cosas que estaban muy lejos de Asturias y que espero poder retomar en algún momento. Señor Pérez, todo apunta a que a partir del próximo lunes ustedes, los políticos, tendrán que aprender a hacer otro tipo de política, buscar grandes acuerdos, alianzas en asuntos a los que nadie puede dar la espalda. ¿Están preparados los políticos para este cambio, este camino, esta nueva fórmula hacia la generosidad? Yo no me atrevo a hablar de lo que pueden estar haciendo otras personas o de la preparación que tienen otras personas para esto. Sé lo que hemos vivido estos 4 años y en estos 4 años está claro que quien estaba al frente de la ciudad demostró no tener esa capacidad. En 4 años de gestión municipal hemos visto cómo Carmen Morillón no había sido capaz de tener un solo encuentro directo con los portavoces municipales más allá de los instrumentos formales como la Junta de Portavoces. Los concejales yo les escuché ya en varias ocasiones que son incapaces de llamar por teléfono a Carmen Morillón para poder hablar con ella y poder intercambiar opiniones sobre temas importantes. Y creo que es imprescindible que eso suceda. Por eso planteaba antes la necesidad de que después de las elecciones, después del 24, que podamos hablar para ver cómo se aborda la toma de posesión del día 13 de junio y cómo se constituye el nuevo ayuntamiento. Y después de eso, creo que es igual de imprescindible el acuerdo. Tenemos asuntos fundamentales que abordar. Uno, que es el tema del empleo. Tenemos casi 30.000 personas en desempleo y no podemos plantear esto como un elemento para arrojárselo a alguien unos frente a otros. Tenemos que ponernos de acuerdo para poner en marcha iniciativas y dedicarle los recursos necesarios del presupuesto municipal para formar a esas personas, para darles una oportunidad de empleo, para apoyar a los emprendedores. Y eso requiere un acuerdo amplio. Lo que ocurre es que la impresión es que nadie va a poder decir que no a un gran pacto por el empleo. El problema es con qué procedimiento se desarrolla. Y ahí hay una base ideológica en cada sitio que no tiene nada que ver, ¿no? Ese es el gran problema. Lo que pasa es que hay determinados asuntos en los que, como decía antes, cuando uno va a negociar algo, tiene que ser consciente de que no va allí con un listado de principios máximos e innegociables. Y por lo tanto, que hay una parte de cesión en el acuerdo, pero que hay un mínimo común que tenemos que poner sobre la mesa. Pues yo puse el ejemplo del empleo, pero me vale igual el tema del urbanismo. ¿Qué le parece esa propuesta del candidato de Izquierda Unida, Aurelio Martín, para lo que él llama el gran pacto por la ciudad, que superaría el mandato y cómo se hace? O sea, ¿sería necesario plantearse este tipo de... En nuestro programa electoral, que está aquí sobre la mesa, empezamos hablando del Gijón de lo inmediato y del Gijón del futuro. Y en el Gijón del futuro, de lo que estamos hablando, es de que tenemos que ponernos a trabajar ya precisamente para definir qué ciudad queremos de aquí a 15 años. Porque si no la empezamos a construir ya, no seremos capaces de que eso funcione. Cuando se empezó el parque tecnológico era a principios de los años 90. Cuando se pudo abrir el primer edificio fue casi en el año 2000. Es decir, que hay mucho periodo de tiempo por el medio, pero si no lo planificas y lo organizas adecuadamente es imposible. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que eso se haga, evidentemente con consenso político, si no es imposible superar ese periodo de los 4 años. Y en segundo lugar, incorporando a la discusión a otros agentes que están en Gijón o que son de Gijón pero están fuera y que tienen conocimiento y experiencia para ayudar en ese proceso. De tal manera que podamos abordar un proceso, digamos, con cierta ambición, que podamos definir cómo queremos que evolucione Gijón, qué tipo de actividades económicas, productivas, dónde vemos que se puede generar empleo y que tomemos medidas prácticas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer si queremos ampliar el parque tecnológico? Pues tenemos que hacerlo ya. No podemos esperar a que en el parque no haya un solo metro cuadrado libre. ¿Qué queremos hacer con la fachada que va desde Cimavilla hasta la Arbellal, donde no hay uso industrial? Pues tenemos que decidirlo ya. Y eso es ir más allá del mandato, es ir más allá de los 4 años. Insisto, sin olvidar lo urgente,
porque el empleo no podemos pensar que se va a resolver a 15 años, hay que poner las cosas a funcionar ya, o los problemas sociales, que son graves y que afectan a muchos barrios, o la rehabilitación de barrios, que necesitamos también tratarla con urgencia. Le han acusado a usted recientemente de no tener propuestas. El programa existe, está aquí sobre la mesa, pero quisiera que nos concretara algunos... Si me permites un inciso. Va a hablar del debate, ¿no? No voy a hablar del debate, de ese que no se pudo tener, que no quiso ella tener. Quien dijo eso, y que lo dijo el lunes, si no me equivoco, ayer contestaba a un ciudadano que le pedía información sobre el programa de cultura que le iban a presentar al día siguiente. Vía redes sociales. Se lo contestó vía redes sociales, pero porque no lo había presentado. Es decir, que son estas cosas de las que hablé en muchas ocasiones, en las que la candidata de Cascos lanza acusaciones respecto a los demás, y dices, oiga, ¿usted se miró al espejo? ¿Se miró al espejo para comprobar si eso que está pidiéndole a los demás lo está haciendo? Porque cuando uno lo hace y hace la comprobación, ve que reprocha a los demás los errores propios. Plantea, yendo ya al programa, plantea usted una estrategia financiera más allá del uso, del buen uso de los impuestos, acudiendo a financiación de otras administraciones, algo que según usted no ha sido la tónica de estos años. ¿Qué va a hacer con los impuestos? Lo que vamos a hacer, nosotros en esa parte del programa está bastante bien explicado. Lo que decimos es, primero, definamos cuáles son los servicios públicos que queremos tener en Gijón. Porque cuando definamos esos servicios públicos, eso tiene que ver con el corto plazo, pero también con el largo plazo, vamos a saber los recursos que necesitamos para su financiación. Con eso vamos a tener una primera referencia, que es si necesitamos tocar los impuestos o no tocarlos. Y le pongo un ejemplo. En los últimos 3 años, 2013, 14 y 15, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón presentó enmiendas a las tasas municipales para modificar el IBI. En el año 13 y en el año 14 fueron rechazadas por la mayoría del PP y de Foro. Y eso supuso que en esos 3 años la recaudación del IBI subió en Gijón un 21%. En el año 2015, para este año, cuando lleguen los recibos, vamos a pagar un 8% menos, porque conseguimos sacar adelante una enmienda del Grupo Socialista que rebajaba el tipo de IBI. Por eso queremos ajustar los impuestos a esas necesidades. Y hay impuestos que a lo mejor hay que revisar a la baja y a lo mejor hay otros que no. Pero en todo caso, lo que sabemos, que es lo que va cuando hablamos de eso de la estrategia financiera, es que podemos generar recursos de otros lugares. En este momento, el Ayuntamiento de Gijón en los últimos 3 años recibió del orden, o va a recibir cuando acabe este año, del orden de los 20 millones de euros, que tienen que ver con financiación europea que gestionó el equipo de Paz Fernández Felgueroso en la época anterior, con inversiones como la del Jardín Botánico, el Acuario y otros proyectos que precisamente porque se desarrollaron de acuerdo con los programas europeos, nos están generando todavía retorno de financiación. Y eso está ayudando al saneamiento y a la mejora de las cuentas del ayuntamiento, pero lo que hay que hacer es aprovecharlos precisamente para atender las necesidades de la gente que nos están atendiendo. Bueno, ya ha pedido antes el voto, pero le vamos a permitir al candidato que termine pidiendo el voto de una forma un poco más larga de ese Gijón que él quiere, que por cierto, ese Gijón que él quiere, que el otro día respaldaban con un manifiesto una serie de personas estupendas, pero que suena un poco antiguo, los manifiestos de apoyo a candidatos. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que al final, cuando a mí me plantearon un colectivo de personas que estaban recogiendo firmas y que querían manifestar esa opinión, pues yo no entré ya en la valoración de si el formato tiene que ser uno u otro. Cuando hay gente que quiere públicamente manifestarse y comprometerse... No, pero por eso digo, pero que yo eso lo agradezco y lo agradezco mucho, porque en estos momentos a la gente le cuesta mucho mojarse y hay mucha gente que no se atreve a dar la cara. Algunos, entre otras cosas, porque en estos 4 años vivieron las consecuencias de haberse manifestado en apoyo al PSOE o a otras opciones políticas distintas de Foro. Lo vivieron en sus propias carnes. Ellos están convencidos, pero los que no lo están, tienen usted unos segundos para... A los que no lo están, lo que les transmitimos con claridad es que entendemos que es imprescindible cambiar el ritmo de esta ciudad, que entendemos que es imprescindible repensar la ciudad que tenemos para atender las necesidades de las personas, que el ayuntamiento tiene que contribuir a que las personas en desempleo tengan una oportunidad, a dinamizar la actividad económica, que tiene que reformar sus servicios públicos para que sean más ágiles, para que sean más eficaces y más ahorradores, que el ayuntamiento tiene que convertirse en un instrumento que apoye el desarrollo de Gijón
y que aúne las voluntades de la ciudadanía precisamente para transformar la ciudad y para que esa ciudad evolucione en la línea, con los objetivos, en la dirección en la que el conjunto de la ciudadanía quiere. Yo no quiero ser alcalde para imponer un modelo, yo quiero ser alcalde para liderar una ciudad que cambie y una ciudad que responda precisamente a esas demandas y a esas necesidades ciudadanas. Pues José María Pérez, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de la ciudad, gracias por explicarse en Ser Gijón y mucha suerte para lo que resta de campaña y de cara al domingo. Muchas gracias. Suerte.